espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 18º después de Pentecostés y tenemos el relato de la curación del paralítico de San Mateo, que en los lugares paralelos de los otros dos sinópticos, San Lucas y San Marcos, sabemos que es ese paralítico que no pudieron presentar a nuestro Señor por el gentío que había en la casa donde estaba y lo descolgaron por un hueco abierto en el techo, cosa que San Mateo lo salta, pero así vemos cómo, de paso también, hay cosas que unos evangelistas dicen y otros omiten, pero todos dicen la misma verdad. Y eso es lo que hace a veces ver esas pequeñas diferencias que parecerían contradicciones y no lo son. Pues bien, nuestro Señor, viendo esa fe de esta gente, lo cura, le perdona los pecados. Algunos legisperitos, doctores en la ley, teólogos diríamos hoy, piensan mal en su corazón y con cierta razón podríamos decir, ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Es lógico. O este hombre ya es algo más. Pero como ellos impugnaban la mesianidad de nuestro Señor, pues evidentemente, entonces tenían que proceder mal. Y nuestro Señor les dice que es más fácil decir, te son perdonados tus pecados, o anda y levántate. Decirlo de boca es fácil, la cuestión es decirlo y hacerlo. Y para que vieran, anda, levántate y vete para tu casa. Y todo el mundo quedó maravillado. La relación del pecado es una relación trascendental de la criatura libre, racional, inteligente, directamente con Dios, con su fin último. Por eso solamente Dios perdona los pecados, o los instituidos ministerialmente por el sacramento del orden para perdonar los pecados por la gracia de Dios, como meros instrumentos. Y por eso está la penitencia. Y el pecado es lo que rompe esa relación con Dios, con el fin último. Y hablo aquí del pecado en toda su acepción, es decir, el mortal. La religión nos religa, nos une a Dios. Y el pecado corta esa adhesión, esa ordenación a Dios como fin último. Porque el pecado mortal conculca
el fin último. Se desvía. Y por eso es el peor mal que puede haber. Porque sin pecado, el tan temible infierno no existiría. Y el pecado existe por eso. Y no es que Dios se lo inventa con una ley de su voluntad, puro nominalismo voluntarista, como ya 1000 veces lo he dicho. No es pecado porque Dios lo prohíbe. Dios lo prohíbe porque es pecado, porque es mal, porque corta esa ordenación trascendental de la criatura libre al fin último que es Dios. Y de ahí desciende toda la moral. Por eso el paradigma de la moral es el fin último, que no es objeto de la moral, es objeto de la teología y de la metafísica en el orden natural y de la teología en el orden sobrenatural, porque Dios es doblemente fin del hombre, naturalmente y sobrenaturalmente. Entonces, por eso Dios lo prohíbe. ¿Para qué? Para señalarnos el peligro, el abismo. Pero no depende de la voluntad de Dios. Como pensaba Ockham, y lo repito para que se grabe. Esa legislación voluntarista, nominalista, de la devoción moderna, incluso hasta allá llega, de ahí sale Lutero, de esa escuela es el Kempis, me perdonan, hay que decirlo. Hace de la voluntad divina la moral y no. Porque ya lo dice Santo Tomás. Las cosas son malas o el mal es algo objetivo que va en contra de la naturaleza de la cosa creada según la sabiduría divina. Entonces el mal surge de esa inadecuación de la naturaleza al fin, y ese fin último es Dios, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Y por eso es pecado y por eso es mal. ¿Y de dónde sale el mal? No somos maniqueos, no es la carne, la materia mala, creada por el demiurgo, por el demonio. Ni hay un Dios bueno y un Dios malo, sino que el mal se posibilita, metafísicamente hablando, por la defectibilidad de la criatura libre, que debe libremente, con conocimiento de causa, dirigirse a su fin último, mientras que los seres brutos y todo el mundo inorgánico, no inteligente, no espiritual, cumple instintivamente o por ley física, biológica o química su finalidad. Pero el ser inteligente, el ser espiritual, el ser libre, la tan cacareada libertad, es eso. No para elegir ni hacer el mal, ni para ser yo gay o geisha, para creer en Dios o no si se me da la gana. No, sino para ir a ese fin último con conocimiento de causa. Y así voy amando, conociendo, cosa que no hacen los burros ni los caballos
ni los animales, ni los vegetales. Cumplen su destino determinadamente. En cambio, el hombre lo debe de conseguir libremente, con conocimiento y amor. Y esa es la excelencia de la dignidad de la persona humana. En eso radica. Pero no en el ejercicio de cualquier libertad, que es una prostitución y profanación. Porque el mal y el pecado es una deficiencia de la libertad. No es una perfección o un atributo. Eso lo dice el liberalismo voluntarista, nominalista. Pero no lo puede decir un católico tomista. Entonces, el hombre y el ángel se dirigen a su fin con conocimiento amoroso de causa final. Pero como su libertad es defectible, porque la única libertad indefectible es la divina, y por eso, dicho sea de paso, toda infalibilidad que haya fuera de Dios es participada, pero no propia. Y aún en la misma iglesia, entonces se abre el abanico de la posibilidad del mal, del error, del pecado. Por esa defectibilidad. Pero para que sea defectible, la razón y la voluntad deben de desviarse. Y por eso hay el desorden al desviarse. Como el que tiene que seguir el camino y se desvía de él y se pierde. Entonces, vemos la raíz teológica y aún más metafísica del mal y del pecado. Por eso todo pecado es irracional, es ir contra la razón. Y ahora se hace la apoteosis de que no hay pecado o que el pecado es lo que cada conciencia piense o lo que quiera. Y por eso se ve lo irracional. Y por eso los jóvenes andan como zombies, con los pantalones rotos, los pelos parados como locos, o trasquilados como el que peluquea o motila en un manicomio. Y eso es la moda. ¿Habrá que ser imbécil? Es que una juventud así merece una guerra para que mueran todos y se acabó, porque esto no puede durar. ¿Qué futuro? Y ya hablo de orden natural. Ahora, ¿qué tal si me pongo yo en el orden sobrenatural? Ni hablemos. Pero esa es la moda de imbéciles, ir todo tatuado. Cuando antes ese era signo de las prostitutas o de la gente de mala vida. Ahora voy tatuado. Como si la piel que me dio Dios, no, como pintar las paredes. El andar tatuado es tan imbécil como pintar las paredes. Y es satánico. Así de claro. Y el que se escandalice, problema de él, o de ella, o del que sea. Me importa un rábano. Pero las cosas como son. No se puede hacer apología de lo irracional, de lo estúpido, ni de lo demoníaco, mucho menos. Entonces, vemos cómo ese desorden irracional es lo que produce el mal y el pecado.
los animales, las burras, ni los micos pecan. Ellos obran instintivamente, y si se les desvía el instinto, no hay problema, son inconscientes. No hay la connotación del mal moral, de la virtud ni del vicio, por ende, que exige conocimiento y libertad. Por eso el hombre se mueve en el orden espiritual, con conocimiento de causa e impulso de amor. Pero si ese amor se desvía, se pervierte, no logra su fin, ahí es donde viene el mal y el pecado. Por eso es la relación trascendental con el fin último, que el pecado vulnera. Y de ahí toda la cuestión moral. Pero las leyes están para advertirnos. Los 10 mandamientos existían de antes que fueran promulgados en el Sinaí. ¿O ahí comenzó la moral? ¿Quién es el distraído que va a pensar que comenzó en el Sinaí? No. Ahí se dieron por escrito. Se evidenció más esa ley que ya venía perdida, grabada en la naturaleza del corazón humano. Por eso todo hombre que no esté loco debe de querer el bien y evitar el mal. Y aunque pueda hacer un mal queriendo hacer un bien, pero eso ya es otro problema, se equivoca. Pero la malicia viene cuando quiero hacer el mal porque me gusta, porque así se me da la gana, como hoy en día. Y soy libre. Y libertad para todo menos para la verdad. He ahí el problema. Más perverso y más demoníaco no puede ser. Y hoy en día, mis estimados hermanos, ese pecado que nos corta, por eso no hay religión. No hay religión. Porque si no hay pecado y yo hago lo que se me da la gana, bueno, así que puedo coger cualquier camino y voy a llegar siempre a Roma. Bueno, no, tengo que coger el camino adecuado. Por eso la gente entonces se pierde miserablemente. Y el gran pecado de hoy en día no es solamente qué es lo que me diga la conciencia o la indiferencia o mi libertad o lo que fuera, sino incluso en elegir mi religión y mi Dios. Porque la libertad, metafísicamente hablando, no es esa mala definición clásica de metafísicos y filósofos mediocres, de creer que es la elección de los medios con respecto al fin. No. Eso es una estupidez e ignorancia metafísica, filosóficamente hablando. La libertad es la elección del fin último en concreto. Y por eso, si yo me equivoco, genero el mal. Porque me tengo que autodeterminar.
No determinado como los animales por instinto, sino autodeterminación. Pero en la correcta elección de poner ese fin que todos queremos en abstracto, ponerlo en concreto en el verdadero Dios. Entonces, autodeterminación concreta, hic nunc, en el fin último, que es Dios, y no la mujer del prójimo, la riqueza del vecino o el poder del presidente. Eso es el pecado. Yo erijo en mi fin último, en concreto, la ambición de mi naturaleza caída. Y quizás por esas malas definiciones filosóficas, porque no son ni teológicas, filosóficas, metafísicas, hasta se pierde hoy el concepto de pecado. Porque si yo soy consciente que la dignidad de la persona humana y angélica está en esa autodeterminación a la elección del fin último en concreto, yo tengo que tener horror de equivocarme, de elegirlo mal, a Dios donde no está. Y por eso Dios, para ayudarme, se revela, se manifiesta, se encarna. ¿Y hacemos qué? Caso omiso de todo eso. Por eso existe la iglesia. Entonces vemos cuán profundos son los males. Y ahora esto que digo de la libertad, no lo digo de motu propio, lo digo porque lo ha dicho el metafísico más grande de la historia, después de Santo Tomás Aquino, el padre Cornelio Fabro, ya muerto. Lamentablemente sí le hizo el juego al modernismo, como muchos otros, también como lo hizo Castellani, lo hizo Membiel, y lo siguen haciendo y lo seguimos haciendo muchos, por miedo o lo que sea, o porque no nos da el cuero, porque no tenemos la libertad intelectual de romper los tabús estúpidos que me atan la inteligencia, como se la sigue atando a Monseñor Felé y a Monseñor Williamson, o al padre ahora de nuevo Simulán, con esa cara de bruja refinada que tiene, porque me da indignación. Y fue rector del seminario de Con. Y como ahora quieren que pase el acuerdo, pero tienen miedo a la resistencia, y en la última reunión en junio el 60% se resistió. Entonces todavía no está preparado, pero se tienen que apurar porque Francisquito ya tiene añitos. Entonces el problema del acuerdo con Roma apóstata no está en que Monseñor Felé quiere o no quiere. Él está vendido como una prostituta al que le paga mejor y punto. Y allá los imbéciles que lo siguen. Y los que lo digamos, se les pone en contra, pero también terminan en lo mismo, como Monseñor Williamson, que se dedica ahora con el último a esclarecer sobre la infalibilidad, para decir estupideces, cuando él ni nadie ha estudiado el problema. Así de claro. Entonces el acuerdo está en que, claro, yo no quiero media fraternité, yo la quiero toda entera, que se caiga alguno, bueno, una migaja al cortar el pan, pero quiero toda la torta completa. Entonces ese es todo el problema, de este tire y afloje. Y lo digo para que se den cuenta los fieles
que siguen a ciegas la fraternidad. Es una vergüenza ver gente tan capaz como en Mendoza, que eran fieles míos cuando yo estaba en Córdoba, que ahora todos son unos obsecuentes. Toda la familia Calderón, la familia del doctor Barrios, y no voy a seguir nombrando. Y parecían unos de los más firmes, y hasta anticlericales, y ahora más clericales que una monja bigotuda de convento, con falsa piedad, porque si es con verdadera, santa monja. Ojo. O en México. México era hace 20 años casi toda sedevacantista. Y ahora, de la familia Assad, de origen libanés. Y ahora algunos de esos son los que mantienen a Monseñor Ford. Gracias a Dios que la gran parte de la familia Assad está firme. Pero vean, hay dos hermanitas que con Monseñor Ford no quieren saber nada. O las del Valle, allá en el norte de México. O los Giscafré en Ciudad de México. Que el doctor Giscafré, hablando miserias de mí cuando me echaron. Y toda su familia era sedevacantista y ahora son papólatras. Imbecilótradas, o como se diga. Aunque hay gente de los Giscafré muy buena, pero ya vemos cómo son las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se quiere allanar la oposición a un mínimo. Y por eso ahora sale el padre Simulán, de militar reprimido. Más le hubiera valido que se hubiera casado y se acabó, pero con esa cara, perdónenme, yo no soy actor de Hollywood, pero pobrecito, hay que verlo. A decir que no se puede sostener que yo no soy sedevacantista y desobedecer al Papa. Y Monseñor Williamson dice, bueno, yo no puedo caer en los dos errores de que es Papa y obedezco o no es Papa y no obedezco, sino que explico la infalibilidad a medias y puedo desobedecer, pero sigue siendo Papa. Sí, imbécil. Pero dime tú, Monseñor Williamson, ¿un Papa puede defeccionar en la fe, sí o no? Y si me dice que no, imbécil. Sí puede. Porque Inocencio III lo ha dicho. Adriano IV lo ha dicho. Para nombrarte papas. Entonces, y la infalibilidad no es la impecabilidad en la fe. Es el ministerio del ejercicio público del Papa como pontífice máximo, que no claudica si reúne las condiciones del magisterio ex cátedra, pero no tiene una infalibilidad ordinaria personal, como lo dice Monseñor Williamson, por ignorante. Porque la infalibilidad ordinaria de la Iglesia infalible es la universal, de todo el cuerpo episcopal con el Papa a la cabeza, disperso por el mundo, o reunidos extraordinariamente en concilio. Si quieren que les dé cátedra, se las doy. Pero que vienen a confundir. Y claro que el Papa puede decir estupideces y hasta herejías y defeccionar en la fe. Y ese es el problema.
Nadie está negando que es infalible cuando ejerces cátedra, si es verdadero papa, y aun si no lo fuera, por bien común, dicen algunos teólogos. Pero para ellos eso hace que si el papa cae en herejía, la iglesia desaparecería. Es que la iglesia no es el cuerpo místico del papa. Desaparecería cada vez que muere un papa. Pero que la situación no puede durar, pero dura. Pero como ellos no tienen tampoco en cuenta que estamos en los últimos tiempos apocalípticos, por eso se les hace insoportable. Entonces, excluyen. Y yo puedo decir que Monseñor Lefebvre era implícitamente sedevacantista. Y explícitamente lo manifestó sin querer subrayarlo e imponerlo, pero dejando a cada uno en conciencia que así, según el ejercicio de su inteligencia y prudencia, lo pudiera concluir. ¿Y de eso qué me dice? Y cuando me dice que la iglesia conciliar no es la iglesia católica, y el padre Simulán y Smith Berger y Monseñor Williamson dicen la iglesia conciliar es la iglesia católica. No, es la iglesia del anticristo, sinagoga de Satanás. Roma ha perdido la fe y será la sede del anticristo, y eso es un hecho. Que comenzó con la promulgación pública el 7 de diciembre, si mal no recuerdo, cuando Pablo VI, en su discurso de conclusión del Concilio Vaticano II, proclamó la religión del hombre. Que no se haya visto, eso es otro problema. Y digo esa fecha porque después de esa fecha ya no hay duda. Antes podría, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la manifestación pública? Ahí. 1965, en diciembre. Pues bien, entonces, que no vengan a quitarnos lo único que nos mantiene en pie. Y me alargo. Pero no importa, tengo que alargarme y podría haber cortado aquí, pero no me puedo tragar la epístola que me dice claramente: todo lo tenéis sin la gracia por esperar la manifestación de Cristo. O sea que no nos falta nada. Es apocalíptica la epístola de hoy. A ver qué me dicen todos los antimilenaristas. El padre Trincado, Monseñor Williamson, Monseñor Ford y Monseñor Felé y toda la mar en coche. Estamos confirmados por la verdad de la palabra, sin que nos falte ninguna gracia. Si esperamos la manifestación. Y cuando venga nuestro Señor, nos hallamos irreprensibles en la fe pura y virginal, y no en una fe a medias, prostituidas, de un papanata como Francisco, que no cree en el Dios católico. Y hay que decirlo para no ser un hereje como él, o un apóstata como él, o como todos, esa jerarquía corrupta, que no es la Iglesia Católica. Ese es el lenguaje teológico, de fe y doctrinal. Y el que no lo proclama así, no puede mantenerse irreprensible cuando venga nuestro Señor. Por eso las falsas resistencias. Y ahora espero que Monseñor Don Tomás, que viene el martes,
invitado por Sornosa, que está creando problemas. Y lo digo porque fui a hablar con él, pero sigue. A mí me da la cara de que bueno, y por detrás, queriendo hacer su parroquia aparte. A ver qué va a pasar con don Tomás. Aquí hay una jerarquía, no oficial, pero verdadera, de pura cepa sacerdotal. Y eso hay que respetarlo y lo tiene que respetar todo obispo que se diga de la verdadera resistencia. Y yo espero que el señor Sornosa se dé cuenta que él se tiene que someter. Él no puede querer traer más problemas. Y si no le gusta, que se vaya con la fraternidad, con el IBP, aquí hay de todos los colores. Pero como uno quiere hacer la propia voluntad, yo tengo un terreno y quiero tener un monasterio o un seminario, y yo, eso no es de Dios. Y nacerá maldito. Y no es por orgullo, aquí estoy yo. Y con el padre Altamira, por gracia de Dios, que se ha dado cuenta. Y ahora le vienen a decir, Sornosa y todas las mariposas, que es por mi influencia. No, porque se dio cuenta el padre Altamira en honestidad dónde estaba la verdad. Y ahora no puede ser que el principal enemigo de Monseñor Williamson sea yo. Me quieren más en la fraternidad que ellos, y los sacerdotes que ellos lo siguen. Porque el padre Sendejas ni me habla, René ni se diga, Ortiz ni para qué cuento, el padre Rafael tampoco. Entonces, ven cómo Monseñor Williamson y Ford crean división, donde no la había, por crear una falsa resistencia. Pero hasta que Dios me dé vida, aquí a Dios rogando y con la cimitarra dando. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos cómo todo se conjuga y viene en nuestra ayuda la epístola de hoy. Tenemos todo. Toda la gracia o las gracias, si esperáis la manifestación de Cristo y os encontráis irreprensibles el día de su venida. ¡Qué maravillosa esperanza! Y esa es la que nos quieren destruir. Está clarísimo. El que busca la verdad la encuentra, la verdad os hará libres. Las verdades a medias son infernales. Pues bien, ya me alargué demasiado. Aquí me gustaría todavía poder seguir, porque da el tema y es necesario, pero no hay que abusar de la paciencia de los pobres fieles, que ya me tienen que aguantar y bueno. ¡Qué milagro! Pero yo no puedo tener otro lenguaje. Y es el único lenguaje que nos hará, por gracia de Dios, mantenernos firmes. Y si no se apura, porque esto no tiene solución humana. La Iglesia está podrida en su estructura humana oficial. No existe como iglesia de Dios, sino como contraiglesia del anticristo. Por eso cuando Monseñor Lefebvre dijo que la iglesia oficial no era la iglesia católica, dijo mucho más que si fuera papa o no papa, porque puede haber un antipapa dentro de una jerarquía y estructura verdadera de la iglesia. Pero si ya yo digo que esa iglesia es contraria a la de Dios
y no es la verdadera iglesia de Dios. Digo mucho más. Por eso, en cierta forma, es excusable que Monseñor Lefebvre no haya definido teológicamente el problema. Pero dio un principio luminoso. Y estos imbéciles, como el padre Simulán y compañía, lo quieren aterraplenar. ¿Con qué autoridad habla? Y eso lo ha dicho en el boletín de septiembre. Estoy hablando de ahora, de hoy, no del mes pasado. Entonces, mis estimados hermanos, tenemos todo en gracia si esperamos la manifestación de nuestro Señor y nos halla irreprensibles, firmes en la fe, a pesar de nuestras miserias humanas. Pero no pecamos contra la fe, no apostatamos. Ese es el gran pecado de hoy, institucionalizado por la falsa iglesia del anticristo, por la falsa Roma apóstata. Esto lo tiene que decir todo obispo para que diga con dignidad: yo soy obispo católico, apostólico y romano. Si no lo dice, no lo es en verdad. Ese es el certificado de garantía de la pertenencia a la iglesia, a Cristo y a la verdad. No hay más. Entonces, que la Santísima Virgen María nos ayude a mantenernos firmes, de pie, en medio de esta gran crucifixión de nuestro Señor en su cuerpo místico, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Decirlo de boca es fácil, la cuestión es decirlo y hacerlo. Y para que vieran, anda, levántate y vete para tu casa. Y todo el mundo quedó maravillado. La relación del pecado es una relación trascendental de la criatura libre, racional, inteligente, directamente con Dios, con su fin último. Por eso solamente Dios perdona los pecados, o los instituidos ministerialmente por el sacramento del orden para perdonar los pecados. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 18º después de Pentecostés y tenemos el relato de la curación del paralítico de San Mateo, que en los lugares paralelos de los otros dos sinópticos, San Lucas y San Marcos, sabemos que es ese paralítico
que no pudieron presentar a nuestro Señor por el gentío que había en la casa donde estaba, y lo descolgaron por un hueco abierto en el techo. Teólogos, diríamos hoy, piensan mal en su corazón, y con cierta razón podríamos decir, ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Es lógico. O este hombre ya es algo más. Pero como ellos impugnaban la mesianidad de nuestro Señor, pues evidentemente, entonces tenían que proceder mal. Y nuestro Señor les dice que es más fácil decir, te son perdonados tus pecados, o anda y levántate. Decir, cosa que San Mateo lo salta, pero así vemos cómo, de paso también, hay cosas que unos evangelistas dicen y otros omiten, pero todos dicen la misma verdad. Y eso es lo que hace a veces ver esas pequeñas diferencias que parecerían contradicciones y no lo son. Pues bien, nuestro Señor, viendo esa fe de esta gente, lo cura, le perdona los pecados. Algunos legisperitos, doctores en la ley,